por esta colección. Gracias por este instituto bíblico. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amados. Ok. Vamos a cerrar nuestros micrófonos. Eso, para que yo pueda tener libertad de enseñar. No sé si hay algún micrófono abierto. Ya lo vamos a cerrar desde Sí, acá. de la pastora Rebeca está abierto. Ok, ok. Listo, ya quedó silenciado. Amados, hace 8 días estuvimos hablando y estuvimos enseñando sobre los cinturones proféticos y el carácter de cada profeta. Hoy vamos a hablar sobre la profecía, lo que es lo verdadero y lo falso. Culminando aquí, volveremos a hablar de los apóstoles. Recuerde que dijimos que íbamos a tener 2 secciones, con profetas y con apóstoles. Ya tuvimos los pastores, ahora vimos los apóstoles, estamos en los profetas, volvemos a ver clases de apóstoles, luego vamos a ver clases de evangelistas, carácter evangelístico, y por último hablaremos de los maestros. ¿Listo? O sea que nuestro trabajo es pentaministerial. Así que avanzando en esto, vamos a entrar de una vez en materia. La profecía, lo verdadero y lo falso. Vamos a mirar nuestra diapositiva. Como usted puede ver, aquí ya hay un inicio. Dice la profecía, lo verdadero y lo falso. Vamos a ponerla en toda la pantalla. No te escucho. ¿Sí me escuchan? ¿Alguien me levantó la mano? La hermana Poppy Monte. Bendiciones, hermana. ¿Me levantaste la mano? Yo sí puedo escuchar. Yo creo que Poppy también. Poppy escucha. Okay. Ok. Entonces ahí tenemos la diapositiva de lo que es la profecía, lo verdadero y lo falso. Ok. Avanzamos. La palabra griega para profetas es profetes o propetes, que significa el que guía, el que se adelanta a un suceso dado por Dios para anunciarlo, el que lee y ve el corazón del hombre. Eso lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 24 y 25. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios 14, verso 24 y 25. Ya va a aparecerles en su pantalla. Dice así: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Verso 25. Verso 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces note algo: la función de un profeta es descubrir el corazón del hombre, no es englobarlo, no es llevarlo a vanagloria, sino que el hombre pueda arrepentirse y que el hombre pueda entrar, entregar su vida a Dios. Esa es la razón central de la profecía. De nuevo, entonces recuerde que toda profecía genuina y puesta por Dios lleva a que el hombre se arrepienta, a que el hombre se edifique en Dios y que el hombre pueda acercarse a Dios. Así que esa es la tarea de un profeta.
¿Estamos? ¿Aló? Perfecto. Sí, ¿Me están escuchando bien? perfecto. Sí, ahora sí. Ve que Ahora sí. se puso Apóstol, lenta aquí puede, la pantalla. de nuevo, no ¿Aló? podía oír bien. No escucho nada. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí, amados? ¿Se Apóstol, oye ¿puede el audio? repetirlo? Buenas noches. Sí, yo le escucho. ¿Usted puede repetir, por favor? Ok. Estaba comentándoles que la visión del profeta es que la persona se arrepienta y que su corazón sea descubierto ante Dios. Esa es nuestra visión. Entonces ya sabe que la palabra profeta en griego es profetes, una guía a alguien que se adelanta a un suceso y a alguien que lee el corazón del hombre. La siguiente diapositiva vamos a hablar de la etimología de un profeta. Listo, vamos a ponerla ahí. Esperemos que cargue. Permítanme. ¿Ya nos cargó? No, no ha cargado. Ok, mientras tanto les comento que la palabra profeta en hebreo significa naví, que significa un llamado por Dios, quien tiene la vocación de Dios. Probablemente ese término proviene del arameo, que significa alguien que guía un destino. Note lo delicado de ser profeta. El profeta guía un destino. Es decir, que el profeta se encarga de dañar una vida o de edificar una vida. Esto es bien interesante y bien delicado. La palabra de Dios nos dice que el Señor le dijo a Jeremías que él lo había llamado para sembrar o para arrancar, para construir o para destruir. Entonces note algo, si usted como profeta no sabe guiar el destino de alguien y habla lo que Dios no le ha mandado hablar, usted puede destruir una vida, puede destruir un ministerio, puede destruir una iglesia y puede ser culpable de que alguien no quiera volver a saber más del evangelio. Wow. Ya no hubieron amenes. Oh, es fuerte. Escúcheme, la palabra del profeta ayuda a corregir un destino, ojo, a corregir un destino, a guiar un destino o a destruir un destino. El que tiene la vocación para ser profeta no debe jugar con lo que habla en nombre de Dios. Ujú. Tenemos Amén. personas que creen que ser profeta es un juego. Entonces voy soltando palabras y esto lo va a sacudir. Yo estoy esperando que cargue aquí la diapositiva. Yo creo que ya aquí nos cargó. Ahora sí, colócala en toda la pantalla. Y no importa si no ponemos la Biblia, lo importante es que haya más diapositivas. Pero note aquí. ¿Lo tenemos? Entonces mira, la etimología nos dice que el significado bíblico de profeta deriva del hebreo compuesto por los vocablos naví, que indica al que es inspirado por Dios, y otra palabra que significa rojé, que significa Ajá. vidente. En este sentido, profeta es el que mira a través de Dios. Ujú, Tremendo, ¿no? ujú. El que mira a través de Dios.
Pero en el arameo, el profeta es el que escucha, el que ve y habla de Dios. Note esto, el que ve, el que oye y el que habla. Pero tenemos que entender que hay profetas que oyen, pero no ven. Profetas que ven, pero no hablan. Y hay profetas que hablan sin ver y escuchar. ¿Cómo? Se los voy a explicar. Hay profetas que son inspirados por el Espíritu Santo, pero nunca han tenido visiones. Solo el Espíritu los inspira. Usted va a encontrar en la Biblia a alguien como Habacuc. Usted va a ver en la Biblia a alguien como Oseas. Nunca tuvieron una visión. Solo fueron inspirados para hablarle al pueblo. Pero usted va a ver hombres que tuvieron visiones. Daniel, Sí, usted ve a Jeremías, usted ve a sí, Isaías. Pero sí. hubieron hombres que profetizaron y nunca fueron inspirados para escribir un libro en la Biblia. El ejemplo está en el libro de Hechos, en el capítulo 15. Un hombre llamado Ágabo, el cual profetizó una gran hambruna, que venía gran hambre. Nunca escribió un libro, nunca profetizó de las escrituras de Jesús, nada de eso. Pero usted lo ve también en el libro de Hechos, en el capítulo 21, cogiendo un cinturón, amarrándoselo a sus manos y diciendo Ujú, que eso harían con Pablo. Entonces nunca fue un profeta de inspiración, pero fue un profeta de visión. Y nunca escribió un libro. Entonces en la ujú, iglesia hay profetas que tienen sueños y ven cosas. Y de pronto no son inspirados. Hay otros que en el momento de orar profetizan y profetizan. Hay otros que ya tienen maduro ese don. Ven visiones, hablan inspirados y Dios les habla directamente. Dios sabe diferenciar a cuál de estos le da todos los tres, porque hay profetas que no aprenden ni siquiera a manejar uno de los tres conceptos, y por eso Dios no les puede dar más. ¿Aló? Hay unos que solo con lo que ven Revélalo. se enloquecen. Hay otros que creen que Dios les habla a toda hora, y viven diciendo que Dios les dijo, pero no se comunican con Dios, no oran. Entonces, ¿cómo Dios puede hablarle a alguien que no tiene una vida espiritual? Y hay otros que viven hablando en nombre de Dios, pero Dios no les ha dicho nada. Cuidado con eso. Volviendo a nuestra diapositiva, nos dice así. Dice aquí que el profeta en hebreo es Nabí, llamado por Dios o quien tiene una vocación de Dios. Note algo, no es lo mismo el que tiene una vocación al que de vez en cuando ejecuta esa vocación. Entonces no es lo mismo un futbolista que el que juega fútbol de vez en cuando. El futbolista se dedica a eso, pero el que juega fútbol de vez en cuando lo hace por un hobby. Y hay personas que de vez en cuando Dios las usa para hablar proféticamente, pero eso no significa que son profetas de oficio. El profeta de oficio tiene el ministerio por vocación. Entonces probablemente
Alguien que primero reciba instrucciones de Dios y se las transmite a la gente es el que va a madurar para ser un profeta. Estos dos aspectos de la obra del profeta, con los que acabamos de conocerlo, cuando hablamos de vidente, déjame la pantalla por favor. Cuando hablamos de vidente, la palabra roeg y la palabra naví tiene que unirse en la vocación del profeta, porque el profeta debe ver la vida de la persona y ayudarla a guiar. No puede el profeta guiar una vida si Dios no le permite ver lo que va a pasar. Note esto y anote esta cita. En Segunda de Reyes, en el capítulo 2, habla que Elías iba a ser quitado y que Elías le dijo a Timoteo que se quedara. Le dijo a Eliseo que se quedara. Pero Eliseo le dijo a Elías: vive el Señor y vive tu alma, que no te soltaré. Nos cuenta la historia que cuando él iba caminando, le salieron al encuentro unos profetas y le dijeron: ¿sí sabes que tu Señor va a ser quitado? ¿Que tu líder va a ser quitado? Pero Eliseo les dijo: sí, yo ya lo sé, cállense. ¿A qué se refería? Que Eliseo ya había visto lo que Dios iba a hacer con Elías, que lo iba a levantar. Y Eliseo ya tenía sus ojos espirituales abiertos. Hay profetas que quieren ir a guiar la vida de alguien, pero están como Jay-Z, con los ojos vendados, no entran en el mundo espiritual. Note esto, en Segunda de Reyes capítulo 6 dice que el ejército sirio rodeó a Eliseo y su siervo Jay-Z dijo: Señor, estamos rodeados por un ejército enemigo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces Eliseo le dijo: abre tus ojos. Y él dijo: no, Señor, yo solo veo el ejército enemigo. Pero Eliseo dijo: Señor, abre sus ojos. Y dice que cuando Jay-Z volvió a mirar, estaban rodeados de ángeles. Y luego esos ángeles le quitaron la visión y trajeron ceguera a sus enemigos. Note esto: Jay-Z andaba con el profeta, pero no tenía sus ojos espirituales abiertos. Por eso fue seducido por el pecado de la avaricia y se dejó embombar por los vestidos que vio de Amán y terminó con lepra. Pero Eliseo caminó con Elías y ya tenía sus ojos tan abiertos que él sabía lo que iba a pasar. Por eso él no soltó a Elías. ¿Cuántos hay que hoy le dicen al Señor: abre mis ojos para que yo no termine desviándome? Todo profeta tiene que tener visión de Dios, proyección de Dios, planes para Dios, para que Él pueda ayudar a guiar a otros al camino verdadero. Sin eso, sin la visión, sin la proyección, el profeta puede errar. Mucho silencio en clase. Fuego, fuego. Note esto: es más común
en el periodo temprano de la historia que los profetas existieran con inspiración y visión. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Yo lo voy a leer aquí porque no quiero que se me alteren las diapositivas aquí. Primera de Samuel 9:9. Primera de Samuel 9, verso 9, dice así: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, al profeta, al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Eso significa que era un hombre de visión, una mujer de visión. Si usted se dice ser profeta, pero Dios no le muestra lo que quiere hacer con otros, no se atreva a soltarle palabra a esas personas, porque usted no ha visto nada de Dios. Y si no ha visto, probablemente no haya escuchado. Santo, gloria a Dios. Alábalo. Tremendo. Alábalo, que Él vive, vamos. Ahora, mire esto. En nuestra diapositiva nos dice que el término se usa con mayor frecuencia para un vocero de Dios. Es decir, alguien que discernía la voluntad de Dios y como profeta la transmitía a otros. O sea que ¿qué hace un profeta? Transmite la voluntad de Dios para otras personas. O sea que ¿cuál es la voluntad de Dios en este tiempo? Que se arrepientan, que sean bendecidos, que sean salvos, que lleguen al cielo, que Jesús sea el centro de su vida. Pero el profeta también transmitía la obra de Dios a otros. Es decir, que si un profeta no inspira a otros a servir a Dios, ese profeta está reventado. Ese profeta está torcido. Y hoy en día tenemos cantidad de falsos profetas que están enseñando a la gente solo a buscar dinero, solo a buscar riquezas, pero no están enfocando a la gente al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que ellos conozcan a Cristo, sean salvos y se arrepientan de sus pecados. Y ya lo otro es una añadidura. O sea que el profeta tiene la responsabilidad de fundamentar a Cristo en la vida de los oyentes. Ahora, hay algo impresionante aquí. El profeta es una persona llamada y calificada en forma sobrenatural como portavoz de Dios. A los profetas se les formaba y Dios se les revelaba. No se llamaban solitos. Hoy en día hay profetas que porque fueron una semana a una escuela de profetas, ya se creen profetas. Ay, ay, ay. Me metí en problemas. Entonces creen que son profetas porque recibieron un diploma que dice profeta. Perdóneme, pero Dios no escoge a los profetas por diplomas. Dios procesa, Dios capacita, Dios forma, Dios inspira, Dios muestra, Dios les habla y les hace hablar a los profetas. Si alguien se cree profeta porque está tomando clases aquí,
pero no se sujeta, no es procesado, no busca de Dios, está perdiendo su tiempo. Amén, amén. Santo, santo. Esto es duro, pero aquí estamos primero formando el carácter antes que el llamado. Porque si usted va con llamado pero sin carácter, usted fracasa. Hay gente que anda pagando escuelas proféticas para tener diplomas y así decir que es profeta. Pero el verdadero profeta es un hombre de comunión, es un hombre de oración, es un hombre de proceso, es un hombre de sujeción, es un hombre de oración, es un hombre de adoración y es un hombre que no le tiembla decir lo que Dios mande, no se inclina al que le convenga. No hubieron amenes, amenes y aleluya. Amén. Amén, así es. Ahora vamos Amén, a... amén. Hombre y mujer, ¿no? ¿Cómo, amado? Hombres y mujeres. Claro. Para mujer también orar y declinar y todo, para que Todo, sepa. todo. Por eso hablamos de profeta como uno solo. Amén. Así es. Y están también las profetizas. Porque hay mujeres que dicen aleluya. Eso es para el varón. Y andan más torcidas. Cuidadito. Ahora, las características de un profeta genuino y verdadero de Dios. ¿Está listo? Vamos a mirarlas. Por favor. Ok. Aquí ya están. Dice que lleva el arrepentimiento genuino y endereza las sendas, corrigiendo lo torcido. Mateo, capítulo 3, versículo 1. Note lo que dice Mateo 3:1. Vamos a leerlo. Mateo 3:1 dice lo siguiente: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. El profeta genuino endereza las sendas torcidas. También el profeta genuino es quien pide que la gente analice las sendas antiguas. Ahora le voy a decir algo. Cuando el libro de Jeremías, en el capítulo 6, dice: preguntad por los caminos y volver a la senda antigua, no habla del religiosismo. ¿Sabe cuál era la senda antigua de Israel? La palabra, el arrepentimiento, la misericordia, la comunión con Dios. Hoy en día tenemos gente que dice: vuelva a la senda antigua, vuélvase a poner falda larga, póngase aretes, no mentiras, quíteselos, no se maquille, hágale cara de amargada a todo el mundo. Eso no es senda antigua, eso es religiosismo, trapos viejos. Pero la verdadera senda es que la persona se arrepienta y el Espíritu Santo le enseñe cómo vestirse, cómo hablar, cómo profetizar, cómo adorar. Jeremías estaba hablándole a la iglesia que se arrepintiera y se acordara cuando ellos estaban en amores con Dios. Aleluya. Hoy en día tenemos iglesias que hablan de la senda antigua como si la senda antigua fueran los harapos de la religiosidad. Pero la senda antigua en la Biblia era la comunión de Dios con sus hijos. Note algo, y le voy a regalar una revelación esta noche para que la predique en su iglesia los pastores, los apóstoles. Una revelación. ¿Se acuerdan que hay una iglesia en el libro de Apocalipsis
que juzgaba y decía que apóstol era verdadero y que no. Eso está en Apocalipsis 2 y es la iglesia de Éfeso. Dios le dice a la iglesia de Éfeso que Éfeso aborrecía a los nicolaitas, que decía que apóstol era y que no de Dios, pero que Éfeso se había olvidado de su primer amor y que si no volvía a las primeras obras, el Señor quitaría el candelabro. Acuérdese que Apocalipsis 1, verso 19, dice que el candelabro era la iglesia. O sea que, ¿cómo así? ¿Le quitaría la iglesia? Sí, al pastor de Éfeso. ¿Por qué? Porque el pastor de Éfeso había enseñado a la gente a ser más sabia en una religiosidad de solo palabra, que se dedicó a juzgar, y ellos se olvidaron de su amor con Dios. Y Dios le envía el mensaje y les dice: por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Note algo: cayeron. ¿De dónde cayeron? Del cielo, del lugar alto, del espíritu, y se habían vuelto carnales, llenos de conocimiento, llenos de religiosidad, pero habían olvidado entrar en amores con el Señor, volver a su senda antigua. Yo no sé si estoy sacudiendo a algunos esta noche, pero yo le digo una cosa: hay unos que con falda larga, sin aretes y sin maquillaje se van a ir para el infierno, y tal vez otras mujeres que se ponen maquillaje pero son guardadas, mujeres de oración y mujeres de revelación, van a estar en el cielo. Cuidado Amén. con los mantos religiosos, porque el profeta y el trabajo del profeta no es traer harapos de religiosidad, es traer comunión, arrepentimiento, vida en el espíritu y avivamiento. Amén. Amén. Juan no le preguntó a la gente cómo iba vestida al desierto. A él no le importaba. De hecho, cuando bautizó, no le importaba con qué vestimentas iba la gente. Como iba, los bautizaba. Hoy en día hay iglesias que dicen que no bautizan a la gente si no van vestidos de blanco. Eso es hechicería. Otros dicen que si la persona no toma un curso de 3, 4 meses, entonces no los bautizan. Y si la muerte encuentra a una persona antes de terminar el curso, ¿sobre quién caerá el alma de esa persona? Ay, de aquel, el pastor. Wow, Va a apóstol caer Daniel, sobre el pastor. Ay, Dios mío. tremendo. El libro de Hechos nos dice que Felipe le enseñó por unas horas al etíope, y el etíope creyó. Camine, te bautizo. Pero hoy en día tenemos incluso pastores y profetas que no enseñan a la persona el arrepentimiento para bajar a las aguas, pero sí le enseñan cantidad de harapos religiosos. Por eso el verdadero profeta se acercaba y traía arrepentimiento. Y note algo: la cita que leímos en Mateo capítulo 3 dice: voz que clama en el desierto, anunciad el camino, abrid el camino y enderezad las sendas. El profeta es quien abre el camino para que Cristo sea el Señor del que está perdido. El profeta es quien corrige la senda errada. ¿Para qué? El que debe guardar la vida de esa persona more en ella. Ese es Cristo. Por eso Juan decía: yo los bautizo para arrepentimiento, pero el que viene después de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué está diciendo?
que él era usado para que la gente se arrepintiera, pero que el Cristo que venía convencería a la gente con el Espíritu Santo y los avivaría. Ese es el trabajo del profeta, llevar a que la gente llegue a Cristo. Amén. Ahora le voy a enseñar algo en la diapositiva que tenemos aquí. Ya la volvemos a poner. En esta diapositiva nos damos cuenta que el modelo del profeta puede ser no convencional, pero nunca se sale del eje de Cristo. Ejemplo, note esto. ¿Se acuerda que les enseñé de los cinturones proféticos? No todos los profetas tenían el mismo cinturón y no todos los profetas vestían igual. No todos predicaban igual. No todos hicieron lo mismo, pero todos buscaban dar el mensaje de Dios. Ejemplo, hubo un profeta que Dios le dijo: pélese media nalga y salga así, con media cola al descubierto, con un taparrabos a la mitad, y diga: así está Israel, se cree cubierta, pero sus vergüenzas se le notan. Usted diría en este tiempo que ese profeta es un hereje o que está loco. En aquel tiempo le dijeron que era un loco. Luego se para y les dice que Dios le ordenaba cocinar una torta de estiércol humano y comérsela. Y él dijo: Señor, no haga eso conmigo. Entonces Dios le dice: está bien, cocínela de vaca. Y él dice: wow. Y el Señor le dice: no, mira, lo que quiero es que le digas a la gente que sus ofrendas son como estiércol cocinado y pretenden que yo me lo coma. Cualquiera diría que ese profeta estaba loco. Usted está viendo ahí que otro se pone un yugo. Mírelo, ahí está en la imagen. Ese se pone un yugo y llega ante el rey y le dice al rey: el Señor va a traer un yugo de 70 años sobre esta nación. Este profeta y el otro eran representativos, pero usted ve que, el profeta Juan el Bautista, nunca usó eso. Solo predicaba y bautizaba. Y usted está viendo aquí a otro profeta, que es Samuel. Usted lo ve aquí vestido muy diferente, con su túnica roja, y lo está viendo con su manto. Acuérdese que el cinturón de él variaba. Él podía ponerse el púrpura, él podía ponerse el verde, el amarillo de la gloria, variaba. Pero nunca el modelo de Samuel fue igual al de Jeremías o al de Isaías. Y ninguno de ellos tuvo el mismo modelo que el de Elías. Note algo: Elías se vestía con piel de camello, con un cinturón de tejón, y andaba descalzo por todo Israel. Y también comía animales silvestres, igual que Juan. Entonces, no todos los profetas funcionan igual, profetizan igual, tienen un carácter igual, o no todos los profetas funcionan de la misma manera en la iglesia. Los apóstoles, nosotros los apóstoles, tenemos que identificar qué tipo de profeta tenemos al lado, porque hay profetas de fuego, hay profetas pasivos, hay profetas que solo hablan de vez en cuando,
Hay otros que son llamados a la vocación profética y hay otros que se creen profetas y no lo son. Tenemos que tener el discernimiento para saber qué clase de profeta nos rodea, si es profeta la persona o si es cualquiera de los otros ministerios, o incluso si es una persona que no tiene ministerio, porque hay personas en la iglesia que no tienen los 5 ministerios. Se les llama laicos. Significa que están ahí para apoyar en la alabanza, con mujeres, en la intercesión, pero no son llamados a tener vocación como pastor, maestro, evangelista, profeta o apóstol. Cuidado. Y eso va para los padres de las casas. Tenemos que saber discernir quién es profeta y quién no, porque hoy andan muchos ungiendo gente de profetas y no son profetas, pero la culpa no es del que es ungido, sino del que unge, del que anda dando cargos sin estudiar y sin pedirle a Dios una confirmación de al que se está ungiendo en cualquiera de los ministerios. Wow, eso está bueno. Eso es fuego. Y note esto. Mira, yo les voy a contar algo. A mí me habían ungido hace unos años. Me ungieron como pastor. Luego, me ungieron primero como evangelista. Yo funcioné como evangelista. Yo oraba y los enfermos se sanaban. Pero Dios me habla y me dice: tú pastorearás. Hermanos, yo entré en una pelea con Dios. Duré 3 años agarrado con Dios. ¿Por qué? Porque como me habían ungido como evangelista, pues ya era conocido. Yo iba a las iglesias y dejaba alborotado el avispero. Salía y me iba. Me daban la ofrenda. Ya estaba acostumbrado. De hecho, casi ni me congregaba. Venía a mi iglesia local y decía: pastor, aquí está mi diezmo de diezmos. Y me voy porque voy para una gira. Pero cuando Dios me dijo: vas a pastorear, yo dije no. Dios me tuvo que procesar. Después de 3 años en que casi pierdo la vida, empiezo a pastorear. Pero un día, orando, viene alguien, un hombre muy usado de Dios, y me dice: Dios me dice que te va a pasar un tiempito corto por los 5 ministerios, pero que vas a ser apóstol. Yo ni siquiera sabía que era un apóstol. Y yo dije no. Después de los 2 años de estar pastoreando, hermanos, se me muere un hijo. Paso un proceso terrible. Mi hogar tambalea. Yo llego y me le tiro de rodillas a Dios y le digo: no quiero más seguir con esto, te renuncio. Y viene una visión donde Dios me dice: ahora entenderás lo profético. El profeta tiene que ser sacudido en sus emociones y morir a ellas para que lo que diga sea certero. Y antes de que el profeta profetice, tiene que morir a su propia emoción. Hermanos, no sé, pero les puedo decir que no le deseo a nadie que Dios mismo sea quien te mate la emocionalidad. Porque yo tuve que experimentar cómo Dios arrancaba de mi alma a un hijo. Cómo me puso tan sereno que ya no me importaba si fluía o no fluía. Me importaba era que Dios se manifestara sí o sí, Él. Porque escúchame, los profetas almáticos a veces hablan en nombre de Dios, pero Dios no está ni en sus emociones. Se lo explico. Aquí yo tengo, acércate aquí.
Espérame un momento. Esto es fuerte. Aquí tengo al muchacho hasta ministrado. Está quebrantado aquí. Pero yo aquí tengo a Héctor. Aquí a mi lado, usted me ve poniéndole la mano en el hombro a Héctor. Mírenlo aquí. Voy a correr aquí. Ahí tengo a Héctor. Él está quebrantado. Y le voy a decir algo. Note esto. Hay profetas que porque alguien es su amigo, es un apóstol amigo, es alguien querido, profetizan cosas buenas para esa persona, pero Dios no los ha mandado. Y así usted profetice cosas buenas para alguien, si Dios no lo ha mandado, usted se puede meter en problemas. Porque es que Dios no te mandó a ganar dádivas y amigos hablándole lo que ellos quieren oír. Dios te manda a hablar lo que Él dice y lo que Él habla. Punto. Amén. Amén. Tú puedes tener buenos deseos con tus amigos, pero no lo conviertas en una profecía que Dios no ha enviado. ¿Aló? Amén. Les voy a contar Amén, esto. apóstol, amén. Amén. Cuando mi hijo muere, Dios me dice, van a venir 15 profetas, 15. Y de los 15, solo 3 te van a hablar de parte mía. Escúchame, 12 van a hablarte de juicio, te van a dar palabras buenas, pero que yo no he enviado, y otros van a cuestionar tu ministerio y tu trabajo. No los juzgues, no los, podemos decir así, condenes, nada, solo escúchalos. Y cuando vengan los 3 míos y ellos te hablen, tú simplemente verás que yo he matado tus emociones, y aunque bajen las lágrimas por tus ojos, tú no lo harás emocionado. Sencillamente sabrás que mi palabra es contundente. Amados, de los 12 que vinieron, 7 me dijeron que Dios al próximo año me daría un bebé nuevo. Escúcheme esto. Otros 5 dijeron que es que si yo estaba en pecado, y otros dijeron que no me preocupara, que tranquilo, que eso era porque yo traía alguna maldición pasada. Yo Padre. cada vez que los escuchaba quería abofetearlos, quería decirles por qué dicen algo que Dios no ha dicho. Y le cuento, dentro de esos profetas que fueron errados, estuvo mi propio padre. Mi propio padre biológico, que en aquel entonces estaba en una escuela profética muy usada aquí en el país. Ya después, él me pide perdón y él dice, hijo, hablé algo y creo que Dios no me dijo. Pero los 3 que vinieron ni me conocían y me dijeron, estás pasando un proceso así, así y así. Tú verás, la decisión es tuya, pero Dios ya te habló. Así de sencillo. Y cuando me decían, yo lloraba porque yo sabía que esa era la palabra que Dios me había hablado. Cuando yo me tiré de rodillas y le entregué el cadáver de mi hijo. Y noté algo. Yo veo ministros que vienen a la iglesia y profetas y wow, y muchos me dicen cosas que son, y yo me quiebro por eso, pero todo lo juzgo. Hay profecías que no las tomo emocionado, y cuando ministro procuro
pedirle a Dios ciencia directa y no hablar algo que Dios no me mande. ¿Por qué? Porque yo debo buscar el modelo de Cristo y no todas las veces Dios me usa de la misma manera. Téngalo claro. Note lo Perfecto. siguiente, Perfecto. sus predicciones deben cumplirse. Cuando un profeta habla, sueña o es inspirado por Dios, la mayor evidencia es el cumplimiento. Si alguien le da una palabra con un tiempo específico, pero no se cumple, ya puede prejuzgar lo que él le dijo. No a la persona, porque a la persona la juzga Dios, pero usted ya sabe que tiene que ser cuidadoso cuando esa persona le vuelva a dar una palabra. Deuteronomio 18:22. Mire esto. Deuteronomio 18:22 nos dice lo siguiente. Dice la escritura: y si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Otra versión dice: no le creas. Hermano, mira, aquí en Colombia estuvo el apóstol Aymar, la profeta Juliet. Me soltaron una palabra, y esta semana ya empezó a cumplirse. Y sin tanto show, he empezado a ver que Dios se está moviendo. Se están abriendo las puertas. Me he sentido más Santo. descansado. Escúchame, un profeta cuando habla no titubea. Es seguro. Un profeta no te llama aparte y te habla al oído. El profeta habla públicamente porque sabe quién le habló y no tiene miedo de que la gente sea testigo de lo que se va a cumplir. Amén. Amén. Así es. Tenga cuidado de esos profetas que lo llaman a la esquina de la iglesia o a un ladito para decirle cosas al oído, y a veces lo que lo dicen lo dejan más confundido a usted. Un profeta no trae confusión. Un profeta te edifica, te exhorta, te consuela. Y si tú eres un verdadero profeta, la palabra profética de Dios nunca fue oculta a los ojos de nadie. He aquí, Santo. toda la palabra es inspirada y dice, no tiene interpretación privada. Tremendo. Tremendo. No es de interpretación privada, es pública. Y vuelvo y les digo, en los institutos, en los seminarios, se habla de profecía, pero ¿dónde está esto? ¿Dónde está el carácter profético? ¿Dónde están los límites que debe tener el profeta? ¿Qué hacen profetas hablándole al oído a la gente? Si el profeta es íntegro, habla. Si está el apóstol ahí, lo habla. No tiene temor. Ah, no, es que es algo privado. Pues si es algo privado, ya anuncia que es algo privado. Pero si la persona escucha y eso es privado, tiene que ser genuinamente algo que la persona sepa que ha guardado y que Dios lo está revelando. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Amén, apóstol. Amén. Ahora, el profeta debe dar buenos frutos. ¿Qué son los frutos? Volvamos a la diapositiva. Mateo, capítulo 7.
verso 16 al 20. Dice lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pero ¿de qué habla? ¿O de quién habla? En el verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los distingo? ¿Cómo los conozco? Por sus frutos. ¿Cuáles son esos frutos? No son cuánta gente tienen, cuántas personas los siguen, porque a veces confundimos el seguir a una persona o el resultado del don con los frutos. Y los frutos son un estado de vida madura, un estado de carácter procesado, un estado donde el profeta demuestra paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, fe, amor. Contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay quien lo juzgue, porque ese profeta ha llegado a un punto de tener un carácter que lo ha hecho madurar, y sus frutos no son los que se ven supuestamente en sus acciones como ministro, sino son frutos que lo acompañan en su vida diaria y en su vida cotidiana. Aló. Amén. No sé si lo sacuda con esto, pero hay Gloria. gente. Ay, me voy a meter en problemas. Aymar, ¿estás por ahí? Suéltalo. Estoy aquí. Dale, apóstol. ¿Sí? Está bueno. Y Bueno, mándame. prepárese para esto. Hay gente que es profeta para otros, pero no es profeta para los suyos de su casa. Hay gente que quiere guiar la vida de otros, ayudar a dirigir la vida de otros. Le profetizan a otros, pero no profetizan sobre sus hijos. No profetizan sobre su situación. No Amén. profetizan Wow. sobre su estado. Son aquellos que son guías, pastores y apóstoles para otros, pero su casa está peor que el mismo infierno. Santo. Preciosos de Dios. No sé, alguien me tiene el micrófono abierto. Aquí vamos a cerrarlo. Pero espero que esto lo sacuda. Todo profeta que era llamado por Dios, primero tenía que ser probado y aprobado en su casa. ¿Cómo así? Significaba que el profeta tenía que tener un término de honra en su propia casa. Es decir, que él guiaba a una nación, pero tenía hijos que estaban aprendiendo de él. Acuérdense que se ponían los hijos el cinturón blanco y todo el mundo sabía que eran hijos del profeta. Y así no fueran profetas, los respetaban porque la cobertura del profeta estaba sobre ellos. Pero hay gente que anhela
¿Hay los hijos preguntas? de... Después hay lugar, espacio para preguntas. Claro que sí. Pero Ok. escúcheme esto. Ujú. Hay ministros que son pastores para los jóvenes de su iglesia. Son pastores, son profetas para las jóvenes de su iglesia. Pero nunca le dan un abrazo a sus hijos. Lloran con sus hijos, consuelan a sus hijos y les profetizan que algún día serán más grandes que ellos. Cuidado, porque Dios también quiere que toda nuestra casa profetice. Amén, amén. Amén, ese Amén, amén. aleluya. Y yo le puedo decir algo, el proceso para que los hijos de sangre o los hijos de casa muchas veces lleguen a creerle a Dios es más fuerte que los de las ovejas que tenemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque los hijos de casa no creen en un profeta de palabra, creen en un profeta de acción. Ellos buscan el carácter de un profeta en la casa. Ellos buscan una autoridad, una guía, alguien que los ame, alguien que los redima. Y a veces ellos ven que somos ministros en la iglesia, pero no somos ministros en la casa. Amén. Tremendo. Amén. Amén. ¿Cómo me gustaría que las escuelas proféticas hablaran de esto? Porque sabes, cuando tú le preguntas a los hijos de los profetas, con solo verles la cara, tú sabes si el fruto del profeta en su casa es genuino o no. Cuando la mujer del profeta no lo deja ni hablar, tú dices, ¿cómo puede profetizar si en la casa manda la mujer? Mm. O cuando el profeta manda callar a la mujer y no le da lugar, tú dices, ¿cómo puede profetizar si ni siquiera sabe qué es tratar a la mujer como vaso frágil? Todo eso deberíamos analizarlo en los caracteres de los profetas. Alguien me tenía una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta. Ok. Apóstol, hablando de los hijos, ¿no? Sí. Sabemos que los pastores o los que están en los 5 ministerios siempre están en un, ¿cómo se dice? Un threat, para el enemigo, lo que hace. Entonces, mi pregunta es viendo a la luz de la palabra, Samuel, cómo eran sus hijos, Elí, y también David tenía ciertas debilidades también con sus hijos, aunque que sea un hombre como eran, como Bueno, Samuel. te ¿Quién explico. podía decir que Samuel no era profeta? Es un profeta de Dios. Bueno, Y Elías era sumo sacerdote, pero mira, sus hijos no caminaban en su camino. ok, te respondo. Primero, hay que separar funciones. Elí era sacerdote, sus hijos también. Sus hijos eran perversos y Elí no los estorbó. Dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, que los hijos de Elí se robaban las ofrendas, se acostaban con las mujeres del templo, y cuando llegó esto a los oídos de Elí, Elí les dijo, hijo, cuídense de esos y de esas cosas, porque me han llegado rumores y no queda bien que los hijos del pastor hagan esto. Pero no los estorbó, no los reprendió. Y por esa razón, estos hijos mueren en la batalla cuando secuestran el arca. Y Elí Perfecto. muere el mismo día desnucado. Uno de los hijos, es decir, nieto de Elí, se llamó Icabod, que significa la gloria ha sido atravesada. Significaba que la gloria de Dios se había quitado de Elí, porque Elí no fue buen padre, no corrigió a sus hijos en el camino de Dios. Ahora, los hijos de Samuel, note algo, en el libro de Samuel, sobre el capítulo 4,
se dice que Samuel fue juez y en el capítulo 9 y capítulo 10, cuando el pueblo pide un rey, le dicen a Samuel: Samuel, sabemos que tú nos has juzgado, pero tus hijos no han querido seguir tus caminos. Tus hijos son hombres buenos, son hombres honrados, pero no han querido seguir tu senda. Danos pues ahora un rey. Samuel dijo: no me parece bien que ustedes pidan un rey, teniendo a Dios como rey. Pero si mis hijos no quisieron servir a Dios, de vuestros hijos habrán profetas. Por tanto, decidan ahora a quién quieren servir. Ahora, note algo. Los hijos de Samuel nunca fueron profetas, pero el pueblo los tenía como hombres de buenos testimonios. Muy diferente a los de Elí, que incluso servían en el templo y terminaron mal. Los hijos de Samuel se dedicaron al campo, se dedicaron a sus tareas. Nunca fueron jueces, no fueron profetas, pero estoy seguro que no terminaron mal. Y los hijos de David, ahora note esto, hay que separar nuevamente: Elí sacerdote, Samuel profeta, David rey. David, lo que llevó con sus hijos fue consecuencia de su propio pecado al meterse con la mujer de Urías, y por no tener un equilibrio sobre sus hijos, porque dice que él amó más a Amnón, quien luego viola a su hija. Y cuando viene Absalón, medio hermano, a quejarse, él nunca llamó al orden a Amnón, nunca lo corrigió, lo cual hizo que Absalón tuviera un rencor contra su hermano y contra su padre, porque Absalón tomó a David como un hombre injusto. Por esto es tan importante el pasaje de Primera de Timoteo capítulo 3. Si algún hombre quiere obispado, y el término obispado en griego es liderazgo, es decir, que no es solamente quien pastorea, puede ser un profeta, puede ser un apóstol, puede ser alguien que lidera un movimiento. Dice que éste debe dirigir sus hijos bien. La palabra dirigir es formarlos. Obvio que él no podrá tomar decisiones por sus hijos cuando ya ellos sean mayores, pero mientras están en su techo, estos hijos deben estar bajo sujeción. Si no están bajo sujeción, ¿cómo pues éste dirigirá la casa de Dios? Eso dice 1 Timoteo 3. Perfecto. Gracias. ¿Te quedó clara la respuesta? Sí. Tenía más una pregunta Ok. anterior del profeta, que cuando Dios le dice que tiene que cumplir una misión, ¿no? Usted dio el mensaje, el ejemplo de aquel profeta que fue y tenía que dar esa misión, y no fue desviado por un otro profeta. ¿No es Sí. así? Sí, el profeta Ajá. joven y el profeta viejo. Ok. Yo tuve una experiencia año pasado que tenía que ir a Europa. Dios me dijo: te voy a enviar por un país que nunca fuiste. Y me dijo que era la dirección que me llevaba para España. Y fue un apóstol conmigo. El apóstol dijo: no, cambió mi agenda. Pero ¿qué pasó? Ella tuvo un ataque de corazón. Dios la paró. Y yo me metí en ayuno y oración en casa de una intercesora para preguntar cómo voy a hacer ahora, porque esta apóstol está muy delicado. El Señor me dice: procede el llamado. Ok, nota Y, algo. y después el apóstol me dice que no fue el Señor. Eso me confundió un poquito, porque primero dice que Dios quitó su llamado estaba en Maracaibo y ahora lo mandó para estar conmigo en esta misión en Europa, y después me dice: no, fue usted que Dios llamó.
Y yo dice, bueno, hacen errores, un apóstol, profeta. Por eso te lo digo. Nosotros nos sujetamos. ¿Hasta qué punto me sujeto? Escúcheme. Siempre tenemos que estar bajo la cobertura de los varones. Pero la Biblia, mi Biblia, me dice algo impresionante. La palabra profética más segura está aquí. Esta Biblia y la oración y la dependencia de Dios es la palabra profética más segura. Mire, yo les voy a contar algo. Ustedes preguntan a Aymar, que ahí está. Aymar y yo nos hablamos por 5 años. Y desde que nos conocimos, él me dijo, tú vienes para Aruba. Cada año yo le decía a Dios, ¿qué pasó con Aruba? ¿Era promesa de hombres? Y Dios me guardaba silencio. Un día le dije, Señor, me da tristeza. Yo les cuento, porque ellos son mis amigos. Me da tristeza. ¿Será que el apóstol vio algo malo en mí y no me invitó? Y Dios interviene y me dice, tonto, así. Y yo le dije, Padre, ¿por qué me hablas así? Me dijo, ¿por qué? ¿Qué querías tú? ¿Que Él te llevara en su voluntad? ¿O que fuera yo el que pusiera el tiempo correcto y la hora correcta? Cuando tú dependes de la voluntad de otro, no eres guiado por mi voz. Pero si tú eres guiado por mi voz, no te afanas de cuándo vas a ir. Sabes que en el momento determinado vas a ir. ¿Ya aprendí? Cuando Dios te manda, pastora, Él apareja todo. Pero cuando el hombre te envía, el hombre cree que apareja todo. Y quiero regalarles una frase que aprendí en mi llamamiento apostólico y profético. Y esta quedó en mi corazón. Espero la note. El hombre diseña planes, pero solo quien gobierna su ejecución es Dios. Se la regalo de nuevo. El hombre tiene planes, pero solo quien los ejecuta es Dios. Amén. Amén, amén. Note esto. ¿Cuántos de nosotros planeamos cosas que se quedan planeadas y luego no planeamos algo y resulta ser más fructífero y luego nos damos cuenta que Dios estaba en el asunto? Mira, yo nunca me imaginé tener a mis amigos aquí en la iglesia. Nunca. Han venido hombres de otras naciones, pero yo decía, Señor, yo voy a invitar un día a Aymar, a su esposa, al equipo que venga, a las personas que vengan. Yo lo decía, pero note algo, si usted habla con ellos, ellos estuvieron aquí y ni yo ni ellos nos imaginamos cómo estuvieron aquí. Solo se dio. Porque los hijos de Dios, y note esto, los profetas de Dios son como el viento. Jesús le dice a Nicodemo que el nacido del Espíritu es como el viento. Nadie sabe ni para dónde va, ni para dónde viene. Solamente hacen la voluntad de su Padre. Esto es fuerte, ¿eh? Pero es real. Obvio que nosotros planeamos recursos, movimientos, pero todo en la dependencia del viento que nos lleva para donde Él quiere. Amén, amén, amén. Amén. Cuando usted planee algo, acuérdese de lo que Jesús dijo a los fariseos. Planeen, no viendo las nubes y diciendo, hoy hará buen día o hará mal día. Más bien planeen diciendo, haré esto, pero si Dios quiere y si Él está conmigo, pues amén. Y si no, que Él me lo diga. Amén, aleluya. Amén. Bueno, seguimos.
Está interesante, Además, ¿no? Dios, gloria a Dios. otra pregunta, ¿no? La vida de un profeta debe ser lo que hemos estudiado, yo creo, el año pasado. Debe ser un intercesor, debe tener una vida de intercesión, vida Bueno, con Dios. te comento. Cuando hablamos de intercesor, es el que ora por otros. Todo profeta tiene que tener comunión con Dios, pero hay profetas que son intercesores, otros son adoradores, otros son maestros, otros son jueces. Nota algo, siempre se nos enseña que el profeta debe ser intercesor, pero déjame decirte algo, hubieron profetas que no intercedieron por nadie, solamente dieron el mensaje y ya. Ejemplo, la Biblia en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo, creo que fue 4 o 5, dice que Dios le dijo a Eliseo que ungiera a un hombre por rey llamado Jehú. Pero Eliseo manda a un hijo de los profetas y le dice, ve, toma 1 litro de aceite, ve y unge a ese joven. Lo encontrarás jugando parqués o dominó con los ociosos. Cógelo, éntralo al cuarto de su casa, derrama el aceite y sal corriendo. Nunca le dijo, ora por él. Nunca le dijo, intercede por él. Solo le dijo, derrama el aceite. Y cuando lo derrames, abres la pieza y sales corriendo. Note esto, el profeta lo hizo así. Cuando Jehú lo vio, el profeta dijo, aquí está Jehú. Y él dijo, sí, yo soy. El profeta le dijo, venga, hágame un favor, lléveme a su cuarto, ábrame su puerta y entremos, necesito hacer algo. Jehú dijo, está bien. Jehú se dio cuenta que él llevaba 1 litro de aceite y dijo, algo va a pasar. Lo cogió y lo entró a su cuarto. Dice que el hijo de los profetas derramó el aceite y salió corriendo. Cuando los amigos de Jehú vieron salir a Jehú empapado de aceite, dijeron, ¿qué quería ese loco? Y Jehú dijo, cosas, solo me dijo que me ungía como rey de Israel. Y ellos dijeron, si un hijo de los profetas te ungió, no necesitaba orar, ya eres el rey, súbete al caballo y vamos y matemos a Jezabel. Y dice que por eso vino liberación, porque mataron a Jezabel. Hay profetas que Dios los va a llamar a salir de la oración para hacer acción. Porque hay gente que piensa que todo lo puede cambiar solo con oración y necesita acción. La Biblia me dice en el libro de Josué que Josué estaba orando, Dios, nos derrotaron, nos derrotaron, nos derrotaron. Y dice que oró por 7 días, pero al 7.º día Dios le dijo, Josué, párate, deja de orar y actúa. Escoge por miles, luego por cientos, luego por decenas, porque de ahí saldrá el culpable del por qué ustedes perdieron la batalla. Escúchame, hay profetas intercesores, otros profetas de accionar, otros profetas conectores, otros profetas que son profetas de unción dinámica. ¿Qué significa eso? Que son adoradores, oradores, intercesores, conectores y ejecutores. Pero eso lo veremos en otro tema. ¿Te quedó clara la respuesta? Perfecto. Gracias. Ok, seguimos. Vamos a poner la diapositiva. Me encanta este tema. Me apasiona lo profético y lo apostólico. Note esto. Las características de un profeta genuino
de Dios es que su centro es Cristo como la base de toda su profecía. Mire, un profeta de Dios puede hacer actos proféticos, puede tener sueños, visiones, manifestaciones, pero todo lleva a la iglesia a Cristo. Todo lo que hace el profeta lleva a la iglesia a Cristo, a un arrepentimiento y a un avivamiento. Cuando un profeta hace actos proféticos y solo va por el dinero, solo va por la emoción de la gente, preocúpese. El verdadero profeta edifica, exhorta y consuela. El verdadero profeta se enfoca en edificar la iglesia. Primera de Corintios 14, verso 4, dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia y habla a la iglesia para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios 14, verso 3 y 4. Ahora, viene un punto fuerte. Profeta Juliet, esta es buena. Dígame, Es buena, apóstol, Aymar. tírela. El verdadero profeta sujeta su espíritu al de la profecía como testimonio de Cristo y respeto a sus consiervos. No es el que empieza a profetizar y no deja fluir a los demás. Cuando se trabaja en equipo, no busca el primer lugar, no busca que todos lo reconozcan a él. Sabe callar, sabe esperar Amén. su tiempo y juzga lo que los otros ministran. Hay profetas que a veces ni profetizan, se paran en la esquina y están analizando todo lo que los demás hacen y dicen: este le falta, este no habló bien, a este hay que corregirlo, este está bien, voy a orar por este porque este como que se desvió. Hay profetas que tienen que aprender a sujetar su espíritu al espíritu de los profetas, porque a veces se dejan emocionar mucho y se les olvida que en la mucha palabrería también hay pecado. Mira, cuando hablamos de que el espíritu del profeta se sujeta a los profetas, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 10, hay un versículo impresionante. Apocalipsis 19:10. Ok, ahora sí salió aquí. Y dice: y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Note esto: el ángel impidió que Juan se le postrara y le dijo: yo soy consiervo tuyo. Más bien, alégrate y nota algo: el espíritu de la profecía no busca vanagloria, busca exaltar a Cristo. Pero hoy en día tenemos profetas que quieren ser reconocidos por otros profetas, por otros apóstoles, dan falsas dádivas
para ser reconocidos. Lamben, usan la operación trapero, usan la operación de comprar y de dar adulaciones para buscar que ellos sean reconocidos. Pero el hombre de Dios, el que es sujeto al espíritu de la profecía, no busca más que Cristo sea el exaltado. Digan Amén. lo que digan, su centro es mostrar a Cristo como su Señor. Por eso un verdadero profeta, esto le va a soltar a usted, podemos decirlo así, un corrientazo. Pero el verdadero profeta no es fantoche. El verdadero profeta no anda, como decimos nosotros aquí, como costeño, decimos por ahí, costeño en carnaval. Eso, mejor dicho, anda y que me digan y que me hablen y que me muestren. No, note algo, siempre que hay profetas así, no terminan bien. Le voy a contar de un profeta que era fantoche y por caerle bien al rey, terminó muerto. ¿Por qué? Porque en el libro de Jeremías, en el capítulo 28, habla que un tal profeta, Ananías, le estaba profetizando al rey y dice que se vistió de púrpura y se puso unos cuernos y hacía mu, mu, y le dijo al rey: rey, esto dice el Señor, de aquí a unos meses vosotros cornearéis al rey de Babilonia y ustedes serán tenidos en honra y los respetarán. Al mismo instante dice que venía otro profeta vestido humildemente con un yugo sobre sus espaldas y entró y dijo: esto dice el Señor, el Dios Todopoderoso, no me está sirviendo genuinamente, por tanto pondré un yugo de 70 años sobre ustedes. Ciérrame este micrófono, hay un micrófono abierto. Y dice la Biblia que este profeta, cuando vio a Jeremías, cogió una espada y rompió el yugo de Jeremías, las cuerdas, y dijo: así dice el Señor, en unos meses las cuerdas del yugo serán reventadas. Note esto, Jeremías no peleó, Jeremías no discutió. Jeremías dijo: Ananías, si esto es así, Dios es bueno, yo me equivoqué. Pero dice que cuando él iba a la puerta, Dios le dijo: devuélvete y dile a Ananías, por cuanto le has mentido a la gente, antes que se acabe el año morirás, y todo lo que dijiste se volverá en contra de tu casa y de la casa de Israel. Dicen, y dice la Biblia, que cuando Jeremías se devolvió, lo abofetearon y lo sacaron y le dieron agua picha y pan duro, que se conoce en la Biblia como agua amarga y pan de angustia. Y Jeremías lloró y dijo: ¿por qué me permites esto? Pero dijo: no puedo contenerlo, porque tú eres como un fuego metido entre mis huesos. Dice que él cayó, pero pasados unos días vino el ejército de Nabucodonosor, le sacaron los ojos al rey, liberaron a Jeremías, pero a los 6 meses Ananías murió, resbaló de su casa y se cumplió la palabra. El profeta de Dios no es fantoche, no usa falsos actos, no busca llamar la atención, no pelea. Él dice: si Dios le habló a usted, pues tranquilo, el día de la quema se verá el humo. Es Dios el que determina la palabra que se va a cumplir. El profeta de Dios no busca ser alabado,
no se viste para llamar la atención. Él es relajado, ministra pasivamente porque sabe quién lo ha llamado. Amén, ese aleluya. Amén, amén. Amén, amén. Primera de Amén. Corintios, Amén. capítulo 14, el verso 32, dice, porque el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Note algo, un verdadero profeta sabe cuando hay una autoridad mayor. Lo repito, un verdadero profeta sabe cuando hay una autoridad mayor y sabe cómo manejarse. Ejemplo, la profeta Juliet, el apóstol Aymar, llegan a Colombia, ellos saben que están bajo la sujeción del que los recibe. Si alguien va a Aruba, el que va debe estar sujeto bajo la autoridad de ellos. Un verdadero profeta no pasa por encima de la autoridad de los padres de la casa. Un verdadero profeta no visita las ovejas o seduce las ovejas de la casa del que lo invitó. Es ético, se guarda, no busca profetizarle aparte a esas ovejas para que le den una ofrenda o para ganárselos como adeptos de su congregación o de su ministerio. Eso lo hacen los asalteadores, eso los hacen los falsos ministros, y todo falso profeta lo que busca es profetizar para su ganancia deshonesta. Pero un verdadero profeta se sujeta, y un verdadero profeta sabe quién es y dónde está la autoridad que lo define. Amén, amén a esa palabra. Buenísimo. Amén. ¿Está aquí? Amén, amén, amén. Así que Amén, escúcheme. Amén. Yo Amén. cuando Poderoso. invito a un Gloria a Dios. profeta, yo cuando invito a un profeta, yo lo mido. Perdónenme, yo lo mido. Y yo digo, bueno, cuando yo no estoy seguro o muy seguro que va a profetizar él, yo me le hago a un lado para escuchar qué me le va a hablar a mis ovejas. Porque yo le voy a responder a Dios por la salud de esas ovejas. Y escúcheme, esto lo va a sacudir, pero hay profetas que con una sola profecía echan años de edificación del pastor a tierra y pueden dañar una oveja que ha costado años formar, adoctrinar para Cristo, puede ser dañada en solo un minuto de una palabra errada. Por eso el profeta se sujeta a los profetas, porque el espíritu de un verdadero profeta no busca pasar por encima de la enseñanza del que lo invitó. Jamás. Amén. Amén. Jamás. Note Pregunta. algo. Ya te doy la Pregunta. pregunta, ya te doy la respuesta. Mire, escuche esto. Jamás. Sépase, yo lo hago así. Jamás vuelvo a invitar a un profeta que me quiera cambiar el concepto de identidad de una oveja o de la iglesia. Solo con una invitación me doy cuenta. Si eso pasa, puede ser mi amigo, pero si sea mi amigo, púlpito no le suelto. ¿Por qué? Amén. Porque el profeta guía, y si guía mal, puede dañar mi guianza. Ujú. Perfecto. Te escucho, hermana. Sí, apóstol, este año yo vi un caso similar así, un apóstol vino de afuera, una iglesia de un apóstol amiga que yo fui allá, de amigos, y el apóstol profeta comenzó a ministrar a un pastor. Ella no sabía que era un pastor, pero lo mandó dos otros siervos de Dios y dijo, tú tienes algo en tu cuerpo que no es de Dios. Y ese hombre lo públicamente y por vídeo, ¿no? Todo el mundo podía ver de Aruba y fuera de Aruba. Lo mandaron a ver su ropa, que
casi lo desnudaron enfrente de todos nosotros. Era un hombre anciano y un pastor, ¿entiende? Él quedó muy bravo y al final salió de esa iglesia. Segundo, porque los pastores no defendieron a él. Segundo, ese apóstol, el profeta, se fue y degradó las palabras de, ¿cómo se dice? Al líder. El apóstol lo degradó en frente de todo el mundo, sus ovejas, sus líderes, de todo. Mira, Y yo fui, ve otra vez en otra iglesia, otra vez degradó y hizo algo más peor. Hizo un persona que no es apóstol, lo hice apóstol y dice, y tiró un manto y dijo, tú eres un apóstol. Cuando ella mandó que todo el mundo, líderes, venga enfrente para orar, yo no fui, no sentí paz. Yo digo, no, esto no está bien. ahora, Y hablé con, no está bien. mira, te voy a decir algo. La muestra de que Dios ordena un apóstol o un profeta se llama presbiterio. Cuando un profeta o un apóstol va a ser ungido, Dios pone paz en maestros, profetas y apóstoles que reconozcan ese ministerio. La Biblia dice que Pablo y Bernabé fueron llamados en un ayuno. Primero estaban en el Espíritu. Segundo, habló el Espíritu Santo y dijo, apartadme ahora a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Y todos estuvieron en el mismo espíritu. Impusieron las manos y los enviaron. Eso de que yo nombro apóstoles tirando mantos, profetas tirando mantos o imponiendo las manos, es dar una autoridad a la ligera. Jamás se da una autoridad sin conocer el proceso de quién está siendo ungido. Porque hay gente que puede caer en lazo del diablo. Por eso la Biblia nos dice que no impongamos las manos a la ligera, que no demos una autoridad a la ligera. Nunca un ministerio genuino hace eso. Un ministerio genuino unge sus hijos de casa. Primero edifica. Y si Dios lo envía a ungir un apóstol o un profeta a otro lugar, invita a siervos que den testimonio de que ese hombre es genuino. Eso está en la Biblia. Perfecto, así es. Mira, Ahora, una pregunta, ¿qué hay la diferencia? Porque aquí también hay una cosa que estoy muy preocupado por eso. Ahora hay una enseñanza que tú puedes ser un apóstol en tu llamado en el reino de los 7 montañas. O tú puedes ser, vamos a decir, yo vi esa persona que ungió, tiró el manto y dijo que es un apóstol. Ella tiene un movimiento de mujeres, es un movimiento, no es, ella viaja y tiene cosas, pero no tiene esa parte ministerial bueno, como apóstol. permíteme, te voy a confirmar, ya que estamos hablando de los profetas y de los apóstoles. Sí, Bueno, sí, primero, un apóstol o un profeta está sujeto a un presbiterio. El sí, profeta tiene que tener un apóstol o una cobertura. El apóstol sí, debe estar sujeto a una asociación, a una fraternidad de más apóstoles que puedan decirle, ten cuidado. Eso está en Hechos 15, el concilio. Eso está sí, en Efesios 4:11. Él ordenó un presbiterio, los 5 ministerios, entre sí, todos se ayudan para edificación sí, del cuerpo. Lo que usted me sí, dice, primeramente, la culpa de lo que le pasó a ese pastor es del pastor de la casa, no del profeta que estaba predicando. Porque el profeta que estaba predicando tuvo que haber sido reprendido, quitarle el micrófono y decirle, el cuerpo no denigra al cuerpo. Yo nunca he visto al ojo denigrando la nariz, ajá, ni la nariz denigrando la boca. Si usted se quita o se mete un dedo bien fuerte al ojo, se lo puede sacar y todo el cuerpo se va a resentir.
Si yo pongo mi dedo y me lo muerdo, me va a doler, pero le va a doler a todo el cuerpo. Si yo me mocho un dedo o me lo machuco, usted difícilmente dice amén. Ujú. El cuerpo no se mutila, el cuerpo no se ataca, el cuerpo se edifica. Y si hay algo, sencillamente se trata, pero no se busca destruir. Pero eso es culpa del que invitó al profeta. Déjeme Sí. decirle algo. Yo estuve en Aruba, muchos me vieron, yo ministré, pero lo primero que yo hago cuando ministro es pedirle permiso al pastor de la casa. ¿Puedo ministrar? Ajá. No me acuerdo, yo estaba donde Aymar, él llegó con su esposa, llegó con su camisa blanca, su pantalón negro, ellos llegaron y yo fui, le solté una palabra a él, pero pedí permiso, ¿puedo ministrar? Y fluí en la ciencia, pero nunca me pasé más allá. Tengo amigos, Susi y todos los demás que me llevaron, nunca me vieron mandarles una palabra para sacar dinero o para tratar de seducirlos en algo. Escúchenme, eso es peligroso. Y nosotros, como ministros genuinos del Evangelio, tenemos que tener carácter profético y decirle a alguien cuando está mal. Dice ahí, dice un gran hombre de Dios, es preferible perder profetas amigos que perder al Dios de los profetas. Amén. 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 Apóstol, tengo que decirte, yo sí hablé con el apóstol, usted hizo muy mal, no tenía que dejar esta persona corregirte y degradarte y hacer con tu pastor aquí en la iglesia así. Hiciste Ahora, muy mal. permíteme para no salirnos de la clase y Sí. mantenernos en la línea. Mira esto, cuando hablamos de los 7 montes, yo aquí enseño los 7 montes. Los 7 montes, educación, comunicaciones, la parte Ciencia. teológica, la parte gubernamental. Todos los apóstoles del Señor influyeron en eso. Es correcto hablar de los 7 montes, pero lo incorrecto es pretender que alguien pueda ser un apóstol en los 7 montes sin tener una formación en Cristo, sin tener Amén. bases doctrinales en Cristo. Hermano, Eso. mande a Amén. alguien al gobierno sin tener bases en Cristo y se vuelve un corrupto. Eso Mande a mismo. alguien a las comunicaciones sin tener doctrina y resulta volviéndose gay, perseguidor, actor de cine erótico, lo que sea. Mande a alguien a las artes sin Cristo y cuando se da cuenta está grabando música del mundo o se fue para el mundo. ¿Por qué? Porque a veces cometemos el error de enviar a la gente sin estar preparada. El apóstol es alguien que es enviado a algo, a una misión, pero hay gente que es enviada sin ser enviado, por eso se revientan. Primero, debemos traer el fundamento y luego, sí, preguntarle a Dios si quiere que esa persona vaya o no, porque es Dios quien envía, capacita, forma y lleva a una persona a los caminos. Amén. Tremendo. Wow. ¿Amén? Amén, apóstol, amén. Mira, esto es fuerte. Un verdadero profeta, volviendo a nuestra diapositiva, está dispuesto al llamado, al propósito y a la cosmovisión y planteamiento que Dios le dé. Jeremías 1:9 y Isaías 6. Isaías 6 lo va a leer en su casa. Jeremías 1:9. Pero note esto. ¿Qué es cosmovisión? ¿Usted sabe qué es cosmovisión? ¿Algún alumno aquí sabe qué es cosmovisión? No. ¿Ninguno? No. Bueno, La palabra cosmo.
es algo de alto. Bueno, anótelo, diga cosmovisión. La palabra cosmo Ujú. en griego es mundo y visión es Ujú. ver. Entonces, el profeta tiene que aprender a ver el mundo y discernirlo para profetizar con base a lo que está experimentando el mundo. El profeta tiene que aprender a ver el mundo de la iglesia, cómo se maneja la iglesia, quién la está manejando, para tener un ambiente o una atmósfera sobre cómo ministrar esa iglesia. Ejemplo, no todas las iglesias son iguales, no todas las iglesias se mueven igual y son diferentes. Yo tengo que aprender a visualizar esas iglesias para poder dar la palabra adecuada para esa iglesia. Note algo, hay iglesias que tienen mantos religiosos, otras tienen mantos libertinos, otras tienen unos mantos de adoración impresionantes, pero les falta carácter. Otros se volvieron escépticos, son fríos. Otros andan en tremendo fuego, pero necesitan aplome. Y yo cada vez que entro a una iglesia tengo que dimensionar, tener cosmovisión de qué se mueve en esa iglesia, qué se mueve en el pastor de esa iglesia y qué necesita Dios que se le hable a esa gente. Wow. Eso es cosmovisión, la percepción de lo que yo veo en el mundo y tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Eso es cosmovisión. Ujú. Espero hayamos aprendido ese concepto. Amén. Y Jeremías 1:9 dice: y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Note esto, Jeremías dijo: soy un niño, pero Dios le dijo: no digas que eres un niño, a todo lo que te envíe irás. Él tuvo que estar dispuesto y Dios lo tocó y le dijo: yo pondré mis palabras en tu boca. Esto significa que hay gente que no está dispuesta, y cuando usted no está dispuesto es mejor no ir. Se lo explico. No se me ha puesto la Aymar si le ha pasado, o a la profeta Juliet, pero hay veces que uno no está dispuesto, no se siente bien y no fluye igual. No sé si nos ha pasado o a alguno de aquí le ha pasado. Sí, apóstol, es verdad. Sí, es verdad. Y uno no fluye igual, Ujú. pero hay algo que Dios respalda, y es que aunque usted no esté ese día como bien, Dios lo respalda. ¿Por qué? Porque a pesar de tener dolor, de tener una carga, de estar enfermo o de hallarse en una iglesia donde no lo dejan fluir igual, usted estuvo dispuesto a obedecer y Dios respalda al que está dispuesto a obedecerlo. Esté Amén. pasando lo que esté pasando. Amén. Mira, les voy a contar, yo fui a una iglesia y cuando llegué todo me imaginé, menos que fuera una iglesia bautista ortodoxa. Yo miraba y mientras yo predicaba, yo veía gente que estaba atada, endemoniada, que había gente que quería llorar, pero ese pastor no creía en el movimiento del Espíritu. Y yo dije: mi testimonio está aquí, entre la espada y la pared, ¿qué hago? Y me tiré de rodillas y yo dije: Señor. Y cuando fui a pasar, el pastor me dice:
Mira, reglamentos de esta iglesia. Se predica a Cristo, no se ministra en lengua, no se habla así, no se así. Hermanos, yo le dije, ok. Me dijo, cierto que tú eres carismático, pentecostal, ¿verdad? Yo le dije, no. Me peló los ojos. Me dijo, entonces eres bautista. Le dije, no. Entonces, le dije, yo soy un emisario de Cristo. Yo no pertenezco a ninguna rama. Yo pertenezco a Cristo. Y tranquilo, yo no voy a ministrar a nadie. Cristo sí. Solo empecé a predicar. Y aunque yo no estaba dispuesto, me dispuse para que Jesús hiciera. Y dicté una clase. ¿Por qué contristáis al Espíritu? Cuando terminé, el pastor estaba de rodillas llorando, la iglesia llorando, unos se abrazaban, otros decían, entrego mi pecado. No tuve necesidad ni de imponer manos. Yo lloré y luego salí y dije, Dios, gracias, porque aunque yo no estaba dispuesto, tú siempre estás dispuesto. Tú sí estás dispuesto. Y escuchen, Amén. soy gran amigo de iglesias bautistas aquí en Colombia. Me invitan y no peleo con ellos, solo predico. Pero digo, Señor, no voy muy dispuesto, pero tú siempre estás dispuesto. Y note algo, el profeta está dispuesto a obedecer, aunque muchas veces él no fluya con la libertad con la que quiere fluir. Esto nos enseña en las escuelas. Amén, apóstol, eso es así. Y por eso tenemos profetas que ministran sin desear ministrar. Por eso sus profecías son malas. Hombre, si Dios no te da nada, pues no hay nada. ¿Por qué quieres forzar algo que Dios no te lo ha dado? Ya, mira, yo he llegado a cultos donde, hermanos, Dios me pone a dar profecía, ciencia, milagros. Otros donde solo Dios me dice, pon adoración, que levanten las manos, cuenta hasta 3. Y allá la gente empieza a caer, solos. Y otras donde Dios me dice, termine de predicar y entregue el micrófono. Y toda la gente se queda así. Y el pastor dice, ¿no va a ministrar? Y yo le digo, Dios me dijo que no. ¿Y por qué? Le dije, porque la gente vino a buscar al profeta y Dios quiere que lo busquen a él. Y hermano, usted viera cómo cuesta, pero uno aprende a madurar el don y el carácter. ¿Aló? Amén. Mira, yo vi eso aquí en Bogotá, lo vi con la profeta y lo vi con Aymar. Y estoy poniendo un ejemplo de amigos. Estábamos ministrando aquí el cierre. Ellos estaban agotados. La profeta me dijo, apóstol, predique usted. Y cerramos en presbiterio. Yo listo. Cuando yo paso a predicar, el Señor me dijo, no predique, de un resumen y una todos los mensajes. Cuando termine, entregue y yo usaré al que quiera. Lo hice así, entregué y noté algo. La profeta se quedó quieta a un lado, al lado de la mesa. El apóstol Aymar estaba orando en lenguas y le pasaron el micrófono al evangelista y Dios empezó a usar el evangelista. Cuando nos dimos cuenta, la profeta estaba orando personalmente por alguien, el apóstol Aymar estaba soltando palabra por alguien, yo estaba ayudando a tener a todos y Dios fluyó. Pero quien tenía el micrófono era el evangelista. Nadie pensaba que iba a ser así. Cualquiera diría, oh, el evangelista le quitó el lugar a los apóstoles. No, sencillamente discernimos a quién iba a usar. Y Dios quiso usar más al negrito que estaba más fresco que nosotros. ¿Sí ven? Es carácter, es discernir, es aprender a menguar, es saber en quién Dios se va a mover más. Y no significa
que no se quiere mover en nosotros. Significa que Él sabe a quién usa, porque Él es Dios. Gloria a Dios. Miren, amados, Amén. ustedes me ven a mí así. Ustedes me ven de pronto, uy, el apóstol. Pero amados, Dios me ha enseñado a mí a no tragar entero. Yo ando en la jugada. Yo ando en la jugada. Y yo digo, Señor, haz como quieras. Yo ya quemé la etapa de ser el profeta que quiere correr y que todo el mundo diga, alabado sea. No, hermanos, quien todavía está en esa etapa no ha aprendido de carácter. Pero esta noche usted sale de aquí, de esta clase, diciendo, gracias Señor, porque has aprendido a apaciguar mi carácter. Y no voy a hablar a la ligera, no voy a dejar que las emociones me ganen. Yo voy a ir aprendiendo las características de un profeta genuino. Y Señor, hablaré cuando tú digas no, pues me trago la lengua y ya. ¿Qué necesidad de andar haciendo tanto show o queriéndole mostrar a alguien que Dios te usa? Tú no necesitas demostrarle a nadie que Dios te usa. Es Dios quien lo demuestra. Amén. Amén. Quiero culminar Amén. la clase Amén. Amén. con lo siguiente. Pon la diapositiva, por favor, hijo. Ok, gracias. Nota esto. El profeta es el vidente, el que observa cosas reveladas por Dios para cuidar. Acuérdese, él es el shamar, que significa guardián, ¿no? Es un hombre con una sensibilidad y mucha oración para interpretar los misterios de Dios. En hebreo, la palabra es Ra. No es Ra en egipcio, sino es Ra en hebreo, que significa revelar, mostrar, quitar el velo. Eso es lo que hace el profeta. Quita el velo para que la gente pueda ver mejor su presente, corregir su pasado y caminar hacia un futuro. Hay más de 70 significados sobre los profetas en la Biblia. Amén. El próximo martes hablaremos de las características de los falsos profetas y entraremos al carácter de las dimensiones apostólicas. Espero les haya gustado la clase. Fuimos edificados. Y si hay alguna pregunta, Amén. doy 5 minutos para que las pregunten. O para que den su opinión. Apóstol, gracias, poderoso. Gracias a Dios que tenemos a Rebeca aquí también. Le dije, entre hoy para hablar con su grupo, sus amigas, para que el grupo que tiene a venir a esta clase.